Hablamos de una figura importantísima en toda comunidad de vecinos, el administrador de fincas. Está con nosotros su presidente, Sebastián Cucalá, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón. Sebastián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Balance de lo que ha sido el año, balance de esa figura tan destacada. ¿Cómo ha evolucionado? Porque es una figura, el de administrador de fincas, que ha tenido que adaptarse a las nuevas situaciones cambiantes y que ha evolucionado mucho en los últimos años, ¿no, presidente? Pues sí, sobre todo porque las comunidades de propietarios cada vez tienen más responsabilidades y más obligaciones que tienen que cumplir, con lo cual el papel del administrador de fincas ha sido un papel que siempre ha sido destacado en la gestión de la propia comunidad, pero a medida que se han ido incrementando esas obligaciones que debe respetar y cumplir las comunidades, pues ha obligado a que comunidades que, por ejemplo, no tenían un profesional al frente de la gestión y la administración de la finca, pues contratarlo, porque evidentemente se hacía inabarcable para los propios vecinos el poder atender todas las obligaciones, todo el papeleo, toda la burocracia que se genera actualmente en las comunidades. En las comunidades de propietarios, de vecinos. Si tuviera que definirme cuáles son las principales funciones que desempeñan, son muchísimas, pero las más prioritarias, llevar esas cuentas, ¿no? Sí, a ver, la verdad es que es una actividad multidisciplinar, porque hemos pasado de ser básicamente el contable de la comunidad para ser un mediador en los conflictos vecinales, a ser un asesor jurídico en aquellas cuestiones que se plantean en cuanto a aquellas actividades que se desean realizar por la comunidad o por los propios vecinos de la comunidad, y eso ha implicado pues que se haya generado una generación de profesionales muy especializados, muy formados en las diversas materias que afectan a la propia actividad diaria de los despachos. Sí. Y que implica pues que tenemos que estar prácticamente al día, no al minuto, de cualquier modificación legislativa, de cualquier cuestión que afecta a las comunidades, porque enseguida los propietarios nos van a solicitar consejos sobre lo que pueden o no pueden hacer. No pueden hacer. La figura del administrador es lógicamente importantísima, pero también lo puede llevar un abogado, un economista. Pregunto, ¿qué es lo que les hace diferentes? Pues básicamente la formación especializada, porque lo que me estaba diciendo. Efectivamente. Y sobre todo hay que tener en cuenta que la diferencia está en que, como profesionales colegiados, nosotros estamos bajo un paraguas, digamos, de unas normas deontológicas y de una serie de cuestiones, como puede ser el seguro de responsabilidad, tanto civil como el seguro de caución, que obligatoriamente tenemos suscrito todos los colegiados, que le dan unas garantías a los propietarios como consumidores finales de los servicios que ofrece el administrador de fincas colegiado. Bueno, pues importante sin duda esta calidad que les hace diferentes el administrador de fincas en esa misión de gestionar la comunidad de propietarios. ¿En qué ha aumentado, si miramos para atrás, el trabajo más? Hace 10 años les ocupaba más otros aspectos que ahora en la actualidad. Bueno, la profesión ha ido cambiando igual que ha ido cambiando la sociedad, es decir, hay que tener en cuenta que nuestra profesión es una profesión que se rige por una ley de 1960 para una sociedad del año 2022. Entonces, con pequeñas modificaciones que se han ido incorporando para facilitar determinadas cuestiones, pero lo que es el núcleo central de la ley, que es la que aplicamos todos los días en las comunidades, es una ley pues, de hace 60 años. Entonces, una de las cuestiones que nos implica a nosotros sobre todo es intentar adaptar lo que es la propia legislación a lo que es el día a día, que muchas veces pues se tienen que buscar pues comparaciones de lo que sería la aplicación concreta del año 60 a lo que en el año 2022 está ocurriendo a nivel de calle, a nivel de comunidades de propietarios. Es decir, que tienen un reto diario, ¿no?, para intentar adaptar esto. Pues no sí, es fácil. Porque muchas veces tenemos que estar viendo cuáles han sido las resoluciones que en los tribunales se han dictado para determinadas situaciones, y eso pues implica pues una parte de nuestra tarea. En cuanto a lo que son las tareas contables, pues básicamente no se han modificado con el paso del tiempo, pero sí todo lo que conlleva de aquellas actuaciones o actividades, obras y demás cuestiones que quiere llevar adelante la comunidad,
pues consumen bastante tiempo y sobre todo resolver incidencias, tanto de las que se generan en las comunidades como los propios siniestros que se tienen que tramitar a través de las compañías de seguros. Bueno, pues ese es el día a día de los administradores de fincas, por cierto, nada fácil. Queremos hablar también de los temas de actualidad que pasan por esa subida de la luz y sobre todo qué consecuencias están detectando desde el Colegio de Administradores. ¿Estáis detectando quizá un repunte de la morosidad de las comunidades? Pues a ver, hay que tener en cuenta que no solamente estamos hablando de lo que es el incremento de lo que puede ser la factura de la luz, porque en los últimos tiempos se ha venido observando que muchas comunidades que tenían intención de efectuar obras, la subida de precios de los materiales ha condicionado también la modificación de los presupuestos que ya en muchas ocasiones se habían recopilado, se habían aceptado y que ha obligado pues a un incremento de la recogida de cuotas para poder pagar. Y eso sumado pues a que llevamos arrastrando, digamos, ese miedo a la crisis que ya se nos anuncia inminente, pues siempre que ha habido crisis, épocas de crisis económica, las familias se han resentido y las comunidades es una cadena que va detrás de esas economías familiares, con lo cual es decir, se prevé que esta situación se vuelva a repetir, afectará, como en otras crisis económicas. Hablaba precisamente anteriormente, Sebastián, del tema de la mediación como uno de las funciones ahora mismo del administrador de fincas. ¿Se está mediando más? Pues afortunadamente muchos conflictos vecinales y comunitarios se están canalizando a través de la mediación. El propio Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón tenemos un centro de mediación donde hay administradores de fincas formados específicamente en la mediación que pueden dar una solución a ese tipo de conflictos que evitan luego la saturación también, por un lado, en los tribunales y por otro lado que haya sentencias, que haya un ganador y un perdedor que siempre luego van a generar nuevos conflictos en la propia comunidad. Es decir, que es la solución para pues equilibrar, ¿no?, este conflicto. Efectivamente. Nos alegra que esté funcionando. Ocupación ilegal de viviendas. Esto es otro de los temas que les preocupaba y que les ocupa a diario. ¿Cómo se está resolviendo esta situación y sobre todo también en la radiografía que tienen en este aspecto? ¿Va a más la ocupación ilegal? Pues a ver, sí que se viene padeciendo desde hace un tiempo lo que es la ocupación. Inicialmente en aquellos edificios que no estaban totalmente vendidas las viviendas, porque eran promociones que en la época del pinchazo inmobiliario se quedaron a mitad de vender. Ahí donde fue, digamos, en aumento lo que fue el fenómeno de la ocupación, pero ahora observamos que no solamente es en ese tipo de edificios, sino que en cualquier edificio donde pueden detectar, sobre todo, grupos organizados que se dedican a poder localizar inmuebles no habitados que terminan estando ocupados. Nosotros normalmente lo que solemos hacer, porque recibimos la información de los vecinos, pues de que oyen movimiento o que ven determinadas personas que habitualmente no eran las residentes en el edificio, lo que nos permite avisar a los propietarios y los propietarios ya efectuar a través de la policía o a través del juzgado aquellas gestiones que puedan servir para poder lograr la desocupación de la vivienda. Que no es fácil, por cierto. Nada fácil, nada fácil. Por eso también es muy importante la colaboración vecinal, porque si de una forma inmediata se detecta que alguien ha entrado de forma ilegal en una vivienda, permite que la policía sí que pueda actuar de manera inmediata también y sacar a las personas que hayan entrado. ¿Qué consejos da como presidente del Colegio de Administradores de Fincas para esas personas que tienen casas que no ocupan habitualmente? ¿Qué consejos para que no...? Pues los consejos básicos son inicialmente pues que realicen visitas periódicas a la vivienda, que vacíen los buzones, que no los tengan llenos de correspondencia o de publicidad, que no coloquen carteles en las propias ventanas o balcones como que el piso está en alquiler o en venta, porque puede dar pistas de que el piso está vacío, y en general pues cuestiones de sentido común y
sobre todo que confíen en los vecinos para informarles si alquilan o no alquilan la vivienda, porque hay veces que también se han producido confusiones, que inmuebles que estaban vacíos se han alquilado y se han confundido pues, arrendatarios con ocupantes ilegales. Bueno, pues la red de vecinos funciona y hay que fomentarla, ¿no? Esa comunicación, ¿no?, entre los vecinos, que yo creo que recuperamos un poco en pandemia, ¿no? Pues sí, después de la pandemia, en cierta manera se ha vuelto un poco a esa, digamos, colaboración vecinal, pero en el tema de la ocupación, desde luego, hay que tener mucha conciencia en ese sentido, porque la problemática que generan luego los que han ocupado el inmueble puede afectar a la totalidad del edificio. Bueno, importante, sin duda, este tema. La tramitación de ayudas de los fondos europeos, de los Next Generation, ¿cómo se están viviendo? ¿Cómo lo están viviendo también desde el Colegio de Administradores de Fincas? ¿Están llegando estas ayudas realmente? Pues ahora todavía estamos realmente en una fase es el primer año de la existencia de estas ayudas. En este último trimestre es cuando más proyectos se han presentado para poder obtener las ayudas, y pensamos que hasta que el primer trimestre del próximo año se haga una evaluación de cuáles han sido las peticiones formuladas y las concesiones de ayudas, se podrá hacer un balance. Un balance, ¿no? Pero la mayoría de energías renovables, placas fotovoltaicas, se está instalando mucho en las comunidades de propietarios de la ciudad de Valencia. La verdad es que hay mucho interés, sobre todo por el repunte de los precios de la propia electricidad, en la posibilidad de aprovechar los espacios comunitarios para la colocación de placas solares. Eso, junto con otras actuaciones que permiten obtener eficiencia energética al edificio, es lo que ha, digamos, llevado a que todos estos edificios y comunidades de propietarios puedan solicitar las ayudas europeas. O sea que veremos a ver en este primer trimestre del 2023 qué lo que depara, tenemos. y sobre todo el balance de lo que está pasando en este 2022. Ha sido un año complicado, un año de recuperación tras la pandemia. Queremos pedirle, como presidente del Colegio de Administradores de Fincas Valencia y Castellón, pues un mensaje navideño para todos los administradores de fincas, también para los telespectadores. ¿Qué les diría? Pues que deseamos que pasen unas felices Navidades con todas las personas queridas, y que esperemos que el 2023 desdiga todas las predicciones que hay, y que sea un año que sea provechoso para todos y que nos permita trabajar, y que sobre todo pues que haya un buen ambiente vecinal en todas las comunidades de propietarios. Muchos retos todavía por cumplir en su legislatura, Sebastián, ¿no? Sí, y bueno, esperamos que podamos atenderlos, sobre todo en beneficio tanto de los administradores de fincas colegiados como de los propios ciudadanos, que son los que reciben nuestros servicios diariamente. Pues muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros en Valencia en Abierto. Que pase también unas felices fiestas, y pulsaremos cómo está la profesión el año que viene ya. Cuídese, Sebastián, buenas tardes. Muchas gracias.